Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa En Coinonía con la Palabra, con el pastor Alex Marín. Porque el reino de mi Padre es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Comenzamos. Y bueno, vamos a orar al Señor por la palabra de hoy. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das de estar vivos. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder conocerte. Gracias, Padre, porque nos has rescatado. Gracias porque nos has perdonado y día a día continúas hablando a nuestro corazón, y por tu misericordia y por tu gracia continúas transformándonos y mostrando tu voluntad, Señor, para nuestras vidas. Señor, permite que esta palabra sea de bendición para todos los que estamos aquí, de tal manera que nos permita honrarte más y nos permita bendecir y servir a tu cuerpo, que es la iglesia. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues como habíamos mencionado la semana pasada, el día de hoy vamos a tener esta plática, va a ser muy breve. Lo que vamos a estar hablando el día de hoy, seguimos sobre esta temática de qué es la iglesia. Y seguimos en este tema. Hoy vamos a hablar acerca de trastornando o cambiando al mundo. Vamos a la escritura, a el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos del 1 al 7. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor ahí. Dice así: más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Quisiera que en esta sección que acabamos de leer de la escritura nos quedáramos con esta parte que puse por ahí en negritas, subrayado, que dice que usó las escrituras para razonar con la gente. Eso es una parte muy importante de lo que vamos a ver hoy, el usar la palabra de Dios para razonar con la gente. Pero continuamos con el relato. Versículo 5 dice así: entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. Vemos aquí a Pablo trabajando en estas ciudades, visitando estas ciudades griegas y llegando finalmente a Tesalónica, donde lo que hacía Pablo como costumbre era visitar las sinagogas. Cosa interesante, porque muchos comentaristas siempre han dicho que Pablo, pues de alguna manera u otra, seguía manteniendo las leyes o las tradiciones judías. Pero en este caso, cuando llegaba él a las sinagogas y compartía acerca de lo que la profecía bíblica decía del Señor Jesucristo, dejando en claro que él era el Mesías. Sin embargo, esta temática para muchos de los judíos era una temática complicada. Era complicada porque no solamente eran judíos que guardaban las tradiciones como tal del pueblo judío, de la religión judía, sino que también ya había un sincretismo, una mezcla que se había dado también con las ideologías o el pensamiento cultural que tenían los griegos. Entonces ya era una mezcla. Es decir, el judío que vivía en Tesalónica no era un judío solamente meramente tradicional hacia lo judío, sino que también ya tenía ciertas costumbres de la cultura griega. Y entonces Pablo se enfrentaba a estas dos situaciones. Imagínense el tipo de pláticas y el tipo de debates
o diálogos que se daban entre Pablo y entre la gente a la que él se acercaba a predicar a las sinagogas, cosa que era muy interesante. Pero aquí yo quisiera mostrarles 3 versiones de la Escritura acerca de una parte en particular donde menciona que vienen a traer problemas, pero aquí en estas versiones utiliza otra palabra. Por ejemplo, la Reina Valera 2015 lo dice de esta manera, dice así: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan al mundo entero, hablando de aquellos que habían decidido seguir a Cristo. Vamos aquí marcando algo muy importante. Hay 2 tipos de visiones. Una visión de aquellos que están siguiendo a Cristo y otra visión de aquellos que son testigos de las personas que han venido a Cristo. ¿Me explico? Es decir, todos aquellos que no han conocido el Evangelio, que todavía no han venido al Evangelio, pero que tienen una perspectiva sobre las personas que conocen el Evangelio. Y aquí yo quiero que tú y yo nos empecemos a identificar con esta situación, porque tú y yo, por la gracia del Señor Jesucristo, hemos venido al conocimiento del Evangelio. Pero te tengo una noticia: hay muchas personas que nos están viendo, hay muchas personas que saben de nosotros, que tienen un concepto de nosotros como creyentes, que tienen su propia opinión y su propio juicio acerca de nosotros. Y muchos de ellos van a pensar como precisamente los judíos de Tesalónica estaban pensando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. También me gusta mucho la versión amplificada. Hay una versión amplificada en inglés que usa la palabra turn the world upside. ¿Qué quiere decir eso? Voltear al mundo, voltear de plano al mundo, ¿verdad? Que el mundo está trabajando o está funcionando de cierta manera, pero la perspectiva que ellos tienen es que el cristiano llega y con su fe le da la vuelta al mundo, lo trastorna. En cierta manera, así es. Sin embargo, aquí el detalle tiene que ver con la perspectiva también que ellos tienen: poner al mundo al revés. La versión de Message también utiliza una palabra aquí un poquito todavía más fuerte. Dice to destroy the world, destruir al mundo. Imagínense, ¿cuál es la perspectiva de aquellos que están siguiendo una filosofía o están siguiendo una idea cultural contraria al Evangelio al verte a ti y a mí? La perspectiva que tienen es que estamos echando a perder el mundo, que lo estamos destruyendo. Y esto para ti y para mí debe quedar muy en claro. ¿Por qué? Porque eso nos prepara o nos anticipa hacia qué nos vamos a enfrentar. Eso es lo que yo te quiero dejar muy en claro el día de hoy. Porque hoy más que nunca, cada vez más nos queda más claro que todas las situaciones ideológicas y culturales que estamos viviendo en la actualidad, incluso políticas, muchas de ellas están encaminadas a atacar directamente la Biblia, atacar directamente el nombre de Jesús. Eso es lo que está sucediendo. Nos ven como personas que afectamos su manera de vivir, que afectamos su cultura, afectamos su filosofía o sus ideologías, y entonces somos peligrosos para ellos. Y muy probablemente, como en el caso de aquí, lo que menciona estos versículos, van a ir en contra de nosotros, nos van a perseguir quizás. Dice que fueron a la casa de Jasón, ¿verdad? No encontraron a Pablo, pero sacaron a Jasón. ¿Qué nos espera realmente? ¿Y a qué debemos de estar nosotros? ¿O por qué debemos de estar realmente orando? Entonces aquí surge una pregunta: ¿qué mundo estaban ellos trastornando? En el concepto que tenemos ahí en cuestión de Tesalónica, bueno, era un lugar donde el griego era la lengua franca. Eso quiere decir que era el idioma original, ¿verdad? Así se le llama, es un término que viene del latín lingua franca, que quiere decir que es el idioma más usado. En la actualidad, ¿cuál sería? El inglés, ¿verdad? Esa sería la lingua franca, el idioma que nos permite comunicarnos en todo el mundo. Pero también, por ejemplo, es decir, había la práctica del culto pagano, que incluía el sacrificio de animales y la adoración de deidades griegas y romanas. Todo esto, a mí me gustaría que tú lo vayas asimilando y lo vayas viendo, que también tenemos una vida muy similar en la actualidad.
Es decir, los cristianos estamos situados ya en un mundo globalizado, donde hay mucha comunicación, es muy fácil conectarnos unos con otros. Vivimos algo muy similar. Vivimos en un mundo donde quizás la gente no esté rindiendo culto a imágenes paganas, pero está rindiendo culto a las plataformas de entretenimiento, a las redes sociales, está rindiendo culto al dinero, a la economía, al éxito humano, a todo ese tipo de cosas. Es un culto también. Amén. Entonces, cuando viene Cristo a nuestra vida, Él nos hace ver la perspectiva de la vida de otra manera, y bajo la perspectiva de ellos, pareciera ser que estamos trastornando el mundo. Tenían también, por ejemplo, la celebración de festividades y juegos, como los Juegos Ístmicos y los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Que sabemos que ese es el origen. El uso de la moneda romana, que era la moneda que se usaba en todo el mundo conocido. La construcción de grandes edificios públicos como el teatro, el anfiteatro, el gimnasio. Recordemos que para los griegos era muy importante el poder desarrollar no solamente la mente y el espíritu, sino incluso también el físico. Ellos se enfocaban mucho a eso. Y yo quiero preguntarte si no te parece todo esto también ahora en la actualidad muy familiar. Hay un gran culto también a todo esto, ¿verdad? Al coaching. Todo este tipo de situaciones. Se me fue ahorita la palabra de una ciencia también que ahorita se está desarrollando, es el mindfulness. También interesante, ¿no? En cuestiones, no quiero satanizar nada de esto, pero en cuestiones de tú eres el importante, tú eres el que tienes que crecer, tú eres el que debes de ser el triunfador, tú eres el que debes de ser el exitoso, y los mantienen en ese mover. Igual con lo físico, hoy más que nunca, yo creo que ustedes lo pueden ver, hoy más que nunca hay gimnasios por todos lados. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Es como la tendencia. También no estoy diciendo que esté mal, ¿verdad? Si tú estás yendo a un gimnasio, qué bueno que vayas, pero si el gimnasio para ti es más importante que el Señor, pues ya vamos perdiendo. Y es el tipo de cosas a las que ellos estaban acostumbrados, y que si ahora lo vemos en la actualidad, seguimos de la misma manera. Se hablaba también de la presencia de una fuerte guarnición romana, es decir, el poder del Estado para hacer cumplir lo que el Estado sin Cristo quiere que se haga. ¿Te suena familiar también? Todas las ideologías que en la actualidad, y en este momento ya voy a cambiar un poquito la dinámica para ser más prácticos y más claros. Todas las ideologías que en la actualidad se quieren imponer en nuestra cultura, como la cuestión del aborto, como la cuestión del matrimonio del mismo sexo, como la cuestión de la ideología de géneros, ¿verdad? Digo géneros porque ellos hablan de más de 100 géneros diferentes. Son situaciones que cuando tú y yo las traemos en debate entre la sociedad con argumentos sólidos, la sociedad fácilmente, que es un trabajo que debemos de hacer, la sociedad fácilmente cae en razón y dice, oye, pues es cierto, esto no está bien. ¿Cómo puedes tú imponer entonces, o puedes hacer que la gente siga este tipo de ideologías? La única manera es legislando esas ideologías, de tal forma que tenga que ser algo que si no sigues, entonces caes en un delito. ¿Estamos todos aquí? Y eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que se busca, que a través del gobierno, a través de las leyes, nosotros tengamos ya no de otras, sino que a fuerza seguir ese tipo de ideologías. Y es ahí entonces cuando tú y yo, si estamos bien firmes en Cristo, vamos a decir no. Amén. Y entonces se nos verá como aquellos que trastornan el mundo, porque estamos en contra de lo que legalmente sería lo correcto. Esto es muy importante, porque es algo que estamos viviendo. El enemigo va tomando terreno y va ganando a nuestras familias, va ganando a nuestros hijos, porque la iglesia ha permanecido muy callada, ha permanecido en sus pleitos internos denominacionales, en vez de buscar brillar con la luz de Cristo allá afuera y defender lo que la misma Escritura nos dice que debemos de defender, que tiene que ver mucho, en gran parte, con la familia, hermano. Todo esto de la familia no es un nuevo concepto, es algo que desde el principio estableció el Señor. Varón y hembra los creó, dice la Escritura en Génesis. Y si dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
queda más que claro. Y en toda la historia de la Escritura tú vas a ver que el Señor fue usando familias. La más preciosa de ellas, sin duda, podemos ver a María y a José y al Señor Jesucristo. Usó familias, amén. Qué importante es que nosotros busquemos afirmarnos en el Señor de tal manera que nos enfoquemos realmente a lo importante, hermano. A lo importante. Lo importante es que en Cristo hay salvación. Lo importante es que es necesario el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Lo importante es rendirnos a Cristo para que Él transforme nuestras vidas y de esa manera transforme a nuestras familias. Amén. Eso es lo importante. Lo demás, si tú quieres, podemos discutirlo toda la vida para que cuando lleguemos al cielo nos demos cuenta que no era así. Pero lo importante es que nosotros estemos dando la luz de Cristo. Eso es lo verdaderamente importante. Y dice la Escritura en relación a esto, porque más que trastornar, porque quiero dejarte bien en claro, el trastornar es como la gente nos ve, amén. Ellos ven que estamos trastornando al mundo, pero realmente ¿qué estamos haciendo, hermanos? Conforme a la visión de nuestro Señor, estamos dando luz. Yo te quiero preguntar a ti, ¿con lo que tú haces das luz? ¿Das la luz de Cristo? ¿O nada más estás dando lo que son tus sueños, lo que son tus visiones, lo que soy yo quiero que yo? ¿O estás alumbrando con lo que Cristo está haciendo en tu vida? ¿Qué estamos haciendo? Y dice Mateo capítulo 5 versículo 14 al 16 de la siguiente manera. Dice así: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus ¿qué? Que su teología, que sus cursos que toman, ¿qué dice aquí? Que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. O brille nada más a la vista de la iglesia. Porque a lo mejor aquí estamos que hasta nos deslumbramos, ¿verdad? Es pura luz, todos deslumbrándonos. Pero la oscuridad está allá afuera. Ahí es donde se necesita alumbrar. Ahí es donde la gente no ve a Cristo. ¿Y cómo lo va a ver? A través de lo que tú estás haciendo. A través de las acciones a las que Dios te está moviendo a trabajar. No a través de tu tradición denominacional o religiosa, no a través de eso, sino a través de lo que Cristo realmente ha hecho en tu vida y que por lo tanto en ti es carne y por eso la gente lo ve. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Queremos que el mundo sepa de Cristo, pero a veces no queremos brillar. Y nos ponemos como tapaderas, ¿verdad? Para que no brillemos. Nos escondemos debajo. Que no sepan que soy cristiano. Lo menos que pueda yo hablar de Cristo, lo menos que pueda decir de Cristo, eso es tapar la luz de Cristo, hermano. Y de nada nos va a servir entonces tanta teología y tantos cursos y tantos seminarios y no. Discúlpame, no nos va a servir de nada. Tenemos que brillar con la luz de Cristo. A lo largo de la historia, bueno, y en este sentido, a lo largo de la historia de la iglesia, quiero que esto lo veamos, vamos ya terminando. Ha hecho un énfasis en la Biblia y la libre interpretación. ¿Qué ha hecho la iglesia a partir del protestantismo? Vamos a decir de esa manera, a partir que la iglesia protesta. ¿Qué es lo que ha hecho? Que la gente se enfoque a estudiar la Escritura. ¿Tú estás estudiando la Escritura? Espero que sí. Pero en base de eso también estás invitando a otros a que estudien la Escritura. Eso es ser luz. También la iglesia ha tenido un enfoque bien directo en la educación. No podemos separar esto, no podemos decir, bueno, es que eso es algo social. No, hermano. Ha tenido un enfoque directo a la educación, tan así que la misma iglesia ha sido un ícono para que se desarrolle la lectura con el afán de que pueda la gente leer las Escrituras. Eso era el principio. También la iglesia ha hecho un énfasis en la responsabilidad individual. El responsable de todo lo que hacemos delante de Dios no es tu esposa, no son tus hijos, no es el pastor, no son los que están alrededor tuyo, eres tú. Tú eres el responsable delante de Dios.
Cuando estemos delante de la presencia de Dios no vamos a poder llegar y decir: Señor, pues es que mira la esposa que me diste, no, pues ni quería orar. No, Señor, pues es que mira, el pastor ni sabía nada de la Biblia. Mira, no puedes tú estar así. La responsabilidad es tuya solamente, de cada uno de nosotros, y la iglesia ha hecho ese énfasis para que tú y yo dependamos solamente de Cristo Jesús, solamente de Él. Y en ese sentido la iglesia ha tenido también una participación social e incluso política, cosa que hemos separado. Dicen los grandes teólogos que la iglesia ha cometido un gran error en separar la política de las cuestiones bíblicas. Eso ha sido un grave error. Un grave error, porque sin duda el Señor quiere que se levante gente temerosa de Él en todas estas esferas de la educación, de la política, aún de las áreas del entretenimiento, en todas las áreas de la medicina, en todas las ciencias. Dios quiere que se levante este tipo de personas que puedan brillar ahí. Repito, hermano, porque ¿dónde vamos a brillar? ¿En la iglesia o afuera? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos un trabajo secular? ¿Estás brillando en tu trabajo? ¿Estás dejando la luz de Cristo en alto? ¿O solamente aquí? Desde el principio, la iglesia primitiva desde el principio, una de las cosas que hizo, por ejemplo, fue ir y recoger a los niños que los ciudadanos romanos rechazaban y los adoptaban. Y no los compraban como esclavos, sino que el momento en que pagaban por ellos como esclavos, los hacían sus hijos. Y es algo históricamente comprobado que cuando estos pequeños llegaban a las casas cristianas, les decían: tú ya no eres esclavo, ahora eres mi hijo. Un sentido de la adopción impresionante. Todo esto viene a partir de lo que el Señor Jesús hizo, del cambio que el Señor hizo. Muchas mujeres se acercaron al evangelio porque veían a los hombres cristianos, ¿estamos aquí? Amén. Porque veían a los hombres cristianos cómo trataban a su esposa, y ellas decían: wow, yo quiero que eso suceda en mi casa, y se acercaban a Cristo. Mucho de esto había. Grandes universidades como Harvard, Cambridge, que iniciaron con el tema de la escritura, de la Biblia. Los puritanos que tenían bien en claro la importancia de la familia. Hombres íconos como Martin Luther King, un pastor, un reverendo, que se levantó y le costó su misma vida para que las personas de color tuvieran los derechos que debían de tener. ¿Y sabes por qué fueron movidos? Por el evangelio en realidad. Y sí, yo sé que muchos pueden pensar: ay, no, es que el pastor está bien equivocado, es que eso del evangelismo social. Hermano, sigamos pensando así y dejemos que nos roben a nuestros hijos entonces. Sigamos pensando así y dejemos que hagan con nuestras familias lo que ellos quieren. Porque si tú piensas así, entonces no te has dado cuenta que lo que el Señor Jesucristo hizo por ti y por mí fue entregar todo por nosotros. Se sacrificó en totalidad por nosotros. Y si tú y yo no estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestra familia, te tengo una noticia: entonces no eres un ejemplo práctico del evangelio. Perdóname. ¿Te fijas cuánta necesidad hay de que hagamos esto, hermano? Qué importante es que la iglesia lo podamos entender. De aquí es importante que el Señor nos permita, hermanos, ser una iglesia que en primer lugar busque de su presencia con gran anhelo. Pero en base de esa búsqueda, que seamos una iglesia que escuche con mucha atención lo que el Señor nos pide hacer. Y una iglesia con pies presurosos, hermanos, y disciplinados a hacer lo que Dios nos pide hacer. Porque a veces hasta nos damos el lujo de eso, ¿verdad? Decir: bueno, por el momento no, pero ya después, ya que todo se acomode, vemos qué hacemos para el Señor. No podemos seguir pensando así, hermano. Hay mucha necesidad, amén. Lo que yo te quiero decir es que hay mucha necesidad. Y si tú y yo no nos hemos dado cuenta de eso, es porque definitivamente no nos interesa el perdido. Pero hay mucha necesidad allá afuera. Y el Señor quiere usar a la iglesia para llevar el evangelio. Y que sí, a lo mejor la gente diga: están trastornando al mundo, pero es porque tú y yo sabemos que por el evangelio y por la gracia del Señor estamos cambiando al mundo. Es ese cambio que necesitamos. Una iglesia, por lo tanto, que cambie al mundo. Dichosos más bien, contestó Jesús,
los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa En Coinonía con la Palabra, con el pastor Alex Marín. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.